Hay llamadas que no necesitan sonar para hacer temblar una ciudad entera. Y en Madrid, cuando alguien susurra el nombre de Zinedine Zidane junto al de Florentino Pérez, el ambiente cambia como si acabaran de anunciar un eclipse. No es una exageración. En el Real Madrid hay entrenadores, hay leyendas y luego está Zidane, que pertenece a esa categoría extraña reservada para tipos que parecen haber entendido el club desde dentro, como si hubieran encontrado un manual secreto escondido bajo el césped del Bernabéu. Y ahora, cuando el madridismo vive atrapado entre la nostalgia, la exigencia y esa necesidad permanente de ganar incluso amistosos de pretemporada como si fueran finales de Champions, vuelve a aparecer la misma pregunta que lleva años persiguiendo al club. ¿Y si Florentino quiere recuperar a Zidane? La cuestión no es si el presidente puede llamarle. Claro que puede. Florentino Pérez no necesita presentación ni intermediarios. Si decide marcar un número, media Europa se pone en alerta. El problema real es otro. El problema es que Zidane no vuelve por romanticismo, no vuelve por aplausos, y desde luego no vuelve para convertirse en una figura decorativa mientras otros toman decisiones importantes. Zidane ya estuvo ahí, ya ganó absolutamente todo y ya descubrió algo que muchos entrenadores entienden demasiado tarde. Dirigir al Real Madrid no es simplemente entrenar fútbol. Es sobrevivir dentro de una trituradora de egos, expectativas, política y presión mediática donde un empate parece una crisis institucional y donde ganar una Champions solo te garantiza tranquilidad durante aproximadamente 48 horas. Por eso esta historia tiene tanto peso, porque las informaciones que se mueven alrededor del entorno blanco apuntan a algo muy concreto. Zidane no cierra la puerta al Madrid, pero habría puesto 3 condiciones clarísimas para regresar. 3 líneas rojas. 3 exigencias que explican perfectamente cómo entiende el fútbol y también cómo ha cambiado el club desde su salida. Y ojo, porque aquí viene lo interesante. Las condiciones no tienen que ver únicamente con dinero. De hecho, el dinero probablemente sea lo menos importante para alguien que ya lo ha ganado todo como jugador y entrenador. Zidane no necesita volver para demostrar nada. Ese detalle cambia completamente la negociación. Cuando un técnico necesita el cargo, el club tiene control. Cuando el técnico puede vivir perfectamente sin él, la conversación cambia de tono. Y Florentino lo sabe. La primera condición tiene que ver con el poder deportivo real, no simbólico, real. Zidane quiere tener peso en las decisiones de fichajes y salidas. Puede parecer lógico, incluso normal, pero en el Real Madrid esto tiene matices bastante delicados. Porque durante años, la estructura del club ha funcionado con una jerarquía muy marcada donde la dirección deportiva, la presidencia y el área económica tienen muchísimo peso. El entrenador participa, sí, pero no siempre decide. Y Zidane ya vivió las consecuencias de eso. Hay un episodio especialmente revelador que explica mucho de esta situación. Durante su segunda etapa, Zidane pidió perfiles muy concretos para reforzar la plantilla. Quería jugadores preparados para competir inmediatamente. Futbolistas con experiencia, jerarquía y capacidad para soportar la presión del Madrid. El club, en cambio, apostaba también por jóvenes talentos, operaciones de futuro y fichajes estratégicos pensando en la próxima década. Sobre el papel suena maravilloso. En la práctica, cuando tienes que ganar el domingo, a veces un chico de 20 años no te resuelve el incendio. Y Zidane terminó frustrado. Porque Zidane tiene una virtud que a veces se interpreta como simpleza, cuando en realidad es una forma muy sofisticada de entender el fútbol. Él cree profundamente en la gestión humana, cree en el vestuario, cree en la confianza, y para manejar eso necesita futbolistas concretos. No le sirve cualquier perfil. Hay entrenadores obsesionados con sistemas tácticos imposibles, dibujos geométricos y conceptos tan complejos que parecen una tesis doctoral. Zidane no. Él quiere jugadores capaces de soportar noches de máxima tensión sin esconderse. Parece sencillo. Encontrarlos ya es otra historia. Por eso su primera condición es casi una declaración de principios. Si vuelve, quiere decidir. Quiere tener voz fuerte en quién llega y quién sale. No quiere encontrarse otra vez con una plantilla construida a medias según ideas ajenas. Y esto coloca a Florentino ante un dilema interesante, porque el presidente siempre ha defendido un modelo donde el club está por encima de cualquier entrenador, incluso de los más exitosos. Aquí es donde la historia se pone realmente fascinante, porque tanto Florentino como Zidane se respetan profundamente, pero también saben perfectamente quiénes son. Ninguno es ingenuo. Florentino construyó uno de los clubes más poderosos del planeta con una mezcla de ambición empresarial y obsesión competitiva casi enfermiza. Zidane, en cambio,
representa algo mucho más emocional dentro del madridismo. Es la calma en medio del caos. El tipo que parecía inmune a la presión mientras alrededor explotaban tertulias, portadas y crisis semanales fabricadas por gente que vive del drama. Y claro, cuando juntas dos figuras así, nadie cede fácilmente. La segunda condición tiene todavía más carga. Zidane quiere control absoluto sobre la gestión del vestuario. Y aquí entramos en terreno delicado. Porque uno de los mayores talentos de Zidane siempre ha sido precisamente ese: manejar egos gigantescos sin convertir el camerino en una guerra civil permanente. Parece fácil hasta que recuerdas que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Benzema, Modric, Kroos y compañía. Básicamente una colección de líderes alfa acostumbrados a sentirse protagonistas absolutos. Y aún así logró que funcionaran como un bloque. Eso no se consigue solo siendo buena persona. Se consigue teniendo autoridad natural. Zidane nunca necesitó gritar demasiado. Su presencia bastaba. Hay entrenadores que entran en un vestuario intentando imponer miedo. Zidane entraba y el respeto ya estaba ahí antes de abrir la boca. Porque los jugadores sabían perfectamente quién era. Sabían lo que había ganado. Y sobre todo sabían que entendía el fútbol desde dentro, no desde una pizarra fría. Pero el fútbol moderno ha cambiado muchísimo. Los vestuarios ya no son iguales. Las redes sociales han alterado la dinámica psicológica de los futbolistas. Los agentes tienen más poder. Las estrellas son marcas globales. Y gestionar eso requiere autonomía total. Zidane no quiere interferencias. No quiere filtraciones. No quiere operaciones mediáticas que desestabilicen el grupo. Quiere que el vestuario sea suyo. Y esto conecta directamente con algunos problemas recientes del Madrid. Porque cuando un equipo acumula tensión competitiva, lesiones, rotaciones polémicas y debates constantes sobre quién debe jugar, aparecen grietas inevitables. El entrenador necesita margen para tomar decisiones difíciles. Zidane lo sabe mejor que nadie. En su etapa dejó suplentes a jugadores enormes, gestionó egos descomunales y tomó decisiones impopulares. Pero las tomó él. Ahí está la clave. De hecho, uno de los secretos menos comentados de sus éxitos fue precisamente la gestión emocional. Zidane entendía algo fundamental. El jugador del Real Madrid vive permanentemente expuesto. Un mal partido se convierte en tendencia mundial. Un gesto extraño provoca 10 programas de televisión analizando lenguaje corporal como si fueran detectives forenses. Y en medio de ese circo, el entrenador tiene que proteger al grupo. Zidane era excelente haciendo eso. Por eso exige control absoluto del vestuario. Porque sabe que en el Madrid, cuando las cosas empiezan a ir mal, aparecen demasiadas voces alrededor. Opiniones internas, filtraciones interesadas, debates mediáticos, rumores de fichajes, presiones externas. Un ecosistema perfecto para destruir estabilidad. Y Zidane no piensa volver para vivir otra vez esa sensación de desgaste constante. Ahora bien, la tercera condición es probablemente la más fuerte de todas. Y también la más simbólica. Zidane quiere un proyecto deportivo estable, sin decisiones impulsivas ni cambios de rumbo cada 3 meses. Dicho de otra manera, quiere garantías de que el club tendrá paciencia y coherencia. Sí, paciencia en el Real Madrid. Ya sé que suena casi tan realista como encontrar un unicornio parcando en castellana, pero precisamente por eso esta condición es tan importante. El Madrid vive atrapado en una contradicción eterna. Es el club más ganador del mundo, pero también uno de los más impacientes. Aquí no basta con ganar. Hay que ganar jugando bien, dominando, convenciendo y además dejando buenas sensaciones para el próximo partido. El margen emocional siempre es mínimo. Y Zidane, aunque ganó 3 Champions consecutivas, terminó agotado por esa dinámica. Porque hay algo que poca gente dice claramente. Zidane salió del Madrid sintiendo que no se valoraba suficientemente lo que había conseguido. Y eso dejó huella. Él mismo insinuó en su famosa carta de despedida que percibía falta de confianza institucional en momentos complicados. Esa sensación de que, incluso después de levantar Europa varias veces, seguía teniendo que justificar constantemente su trabajo. Imagina la locura que representa eso. Ganar 3 Champions seguidas y aún así sentir que debes defenderte. Es el equivalente futbolístico a cocinar el mejor menú del mundo y que alguien te pregunte por qué la servilleta estaba ligeramente doblada hacia la izquierda. Por eso Zidane exige estabilidad. Quiere saber que no será cuestionado cada semana por una mala racha. Quiere trabajar con una hoja de ruta clara. Quiere construir algo. Y aquí aparece un detalle crucial. El Real Madrid está entrando en una transición generacional gigantesca. Durante más de una década,
El club se apoyó en una columna vertebral histórica. Ramos, Cristiano, Benzema, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric. Futbolistas que marcaron época. Ahora el equipo vive otra realidad. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler. Muchísimo talento joven, pero otra energía, otro contexto y otro tipo de liderazgo. Zidane entiende perfectamente que dirigir esta nueva etapa requiere tiempo. Y probablemente piensa que el club debe decidir si quiere construir una dinastía moderna o seguir reaccionando emocionalmente a cada resultado. Aquí es donde Florentino entra otra vez en escena. Porque el presidente también tiene su visión. Él cree profundamente en la renovación progresiva, en fichar jóvenes antes de que exploten definitivamente, en construir patrimonio deportivo a largo plazo. Y, honestamente, viendo algunos movimientos recientes del club, no se puede decir que la estrategia haya salido mal precisamente. El problema es que Zidane y Florentino no siempre interpretan igual las prioridades inmediatas. Florentino piensa en el futuro del club durante 10 años. Zidane piensa en ganar el próximo gran partido. Ambas posturas son válidas. El conflicto aparece cuando chocan. Y aún así, hay algo que sigue alimentando este posible regreso. La conexión emocional entre Zidane y el madridismo sigue intacta. Eso es rarísimo en el fútbol moderno. Normalmente las leyendas terminan erosionadas por conflictos, malos resultados o guerras internas. Zidane no. Zidane conserva una especie de aura mística alrededor del Bernabéu. Quizá porque nunca pareció actuar por ego. Nunca buscó protagonismo excesivo. Nunca convirtió las ruedas de prensa en espectáculos teatrales. Mientras otros entrenadores parecen candidatos permanentes a protagonizar documentales de tensión psicológica, Zidane siempre transmitió una calma casi sospechosa. Había partidos donde Madrid sufría como si estuviera intentando apagar un incendio con una cucharilla y él seguía en la banda con la misma expresión serena. Eso desesperaba a algunos aficionados y fascinaba a otros. Pero detrás de esa calma había muchísimo control. Zidane veía el fútbol desde una lógica competitiva brutal. Sabía cuándo proteger jugadores, cuándo motivar, cuándo rotar y cuándo asumir riesgos. Y sobre todo entendía algo que muchos olvidan. Las temporadas largas no se ganan solo con táctica. Se ganan manejando emociones, energía mental y momentos de presión extrema. Por eso muchos dentro del madridismo creen que, tarde o temprano, volverá. Porque hay entrenadores que encajan tácticamente en un club y hay otros que encajan culturalmente. Zidane pertenece al segundo grupo. Él entiende el ADN competitivo del Madrid de una forma que no se puede enseñar en cursos UEFA. Y si ya estás flipando con todo lo que se mueve detrás de esta posible operación, suscríbete al canal, porque lo que viene explica por qué este regreso podría cambiar completamente el futuro del club. Porque aquí entra otro elemento importantísimo. El vestuario actual probablemente recibiría a Zidane con muchísimo respeto. Y eso en el fútbol moderno vale oro. Hoy muchos entrenadores llegan y necesitan meses para construir autoridad. Zidane la tendría desde el minuto 1. No solo por su pasado como entrenador, también por lo que representa como futbolista. Para muchos jugadores jóvenes, Zidane sigue siendo una figura casi mitológica. Un icono absoluto del fútbol mundial. Eso genera algo muy poderoso. Credibilidad instantánea. Y atención a esto, porque aquí aparece una de las grandes ironías del fútbol moderno. Durante años se dijo que Zidane era simplemente un gestor de egos, como si eso fuera fácil, como si manejar un vestuario lleno de estrellas multimillonarias con expectativas gigantescas fuera equivalente a organizar una cena familiar en Navidad. Curiosamente, cuanto más pasa el tiempo, más se valora precisamente esa capacidad. Porque el fútbol actual está lleno de entrenadores brillantísimos tácticamente que luego no logran conectar emocionalmente con los jugadores. Diseñan sistemas increíbles sobre la pizarra y después el equipo parece un grupo de personas obligadas a compartir ascensor. Zidane conseguía algo mucho más difícil. Compromiso colectivo. Claro que también tenía defectos. Sería absurdo convertirlo en una figura perfecta. A veces sus equipos jugaban mal. A veces insistía demasiado con ciertos futbolistas. A veces sus rotaciones generaban dudas, pero incluso en esos momentos había una sensación de unidad competitiva. Y eso no es casualidad. La gran pregunta es si el contexto actual permitiría repetir aquel éxito. Porque el Real Madrid de hoy es distinto. Mucho más joven, más físico, más vertical, quizá menos experimentado en grandes batallas europeas. Zidane tendría que adaptarse también. Y probablemente lo sabe. El fútbol evoluciona rápido.
Lo que funcionaba hace 5 años no garantiza nada ahora. Sin embargo, hay una razón por la que su nombre sigue apareciendo constantemente cuando en Madrid entra en momentos de incertidumbre. Zidane representa seguridad emocional para el entorno blanco. Representa noches europeas memorables, gestión tranquila del caos y esa sensación de que, pase lo que pase, el equipo competirá hasta el final. Eso en el Bernabéu tiene un valor inmenso. Y mientras tanto, Florentino observa. Siempre observa. El presidente jamás toma decisiones importantes movido únicamente por emociones. Analiza contextos, ciclos, oportunidades y consecuencias. Si algún día mueve ficha por Zidane será porque considera que el momento deportivo y político lo exige. Porque no olvidemos algo clave. En el Real Madrid, cada entrenador también representa una narrativa institucional. No es solo fútbol. Es imagen, liderazgo y estabilidad pública. Zidane ofrece precisamente eso. Una figura elegante, respetada mundialmente y completamente identificada con el club. Además, existe un factor psicológico muy interesante. Cuando Zidane está cerca del Madrid, el entorno se calma un poco. Parece exagerado, pero es real. El madridismo le concede un crédito emocional enorme. Incluso la prensa suele tratarle de forma distinta respecto a otros técnicos. No porque no se le critique, sino porque existe cierto respeto construido a través de los años. Y ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Puede un entrenador volver 2 veces al mismo club y triunfar otra vez? La historia del fútbol dice que no es sencillo. Los regresos suelen ser peligrosos. La nostalgia es traicionera. Muchas veces se idealiza el pasado y se olvida el contexto real que permitió aquellos éxitos. Pero Zidane ya rompió una vez esa lógica cuando volvió en su segunda etapa y logró mantener al equipo competitivo en circunstancias complicadas. Eso demuestra algo importante, no depende solo de romanticismo. Hay capacidad real. Aunque también existe el riesgo contrario. Que el fútbol actual haya cambiado tanto que incluso Zidane necesite reinventarse profundamente. Porque los rivales evolucionan, los jugadores evolucionan y las dinámicas tácticas cambian constantemente. Hoy la presión alta, la salida a la volpiana, los extremos interiores y los sistemas híbridos parecen conversaciones obligatorias hasta en cafeterías. Dentro de poco alguien pedirá un café con doble pivote estructural y nadie se sorprenderá. Pero Zidane nunca necesitó vender modernidad discursiva. Su fortaleza siempre fue otra. Simplificar el fútbol sin hacerlo simple. Entender que necesita cada momento competitivo. Y eso sigue siendo extremadamente valioso. La posibilidad de su regreso también revela algo más profundo sobre el Madrid actual. El club sigue buscando equilibrio entre presente y futuro. Quiere dominar Europa otra vez de forma sostenida. Quiere construir una nueva generación legendaria. Y para eso necesita liderazgo fuerte. Ahí Zidane encaja perfectamente. Sin embargo, sus 3 condiciones demuestran que no piensa regresar como salvador improvisado. No quiere ser un parche emocional. Quiere poder. Quiere autonomía. Quiere estabilidad. En otras palabras, quiere condiciones para trabajar según su visión. Y sinceramente, tiene sentido. Porque ya demostró que puede ganar en el escenario más difícil del mundo. Pocos entrenadores pueden decir eso. Muy pocos. De hecho, si analizamos fríamente su legado, resulta todavía más impresionante con el paso del tiempo. 3 Champions consecutivas parecen casi irreales en el fútbol moderno. La competitividad europea actual hace que repetir títulos sea una locura. Y Zidane no solo repitió, construyó una dinastía. A veces se olvida demasiado rápido porque el fútbol vive atrapado en la memoria corta. Pero aquello fue histórico. Absolutamente histórico. Y quizá por eso mismo Zidane protege tanto su regreso. Porque sabe que volver implica arriesgar parte de ese legado. Si las cosas salen mal, la narrativa cambia. Así funciona este deporte. La memoria colectiva es tremendamente injusta. Por eso sus condiciones no son caprichos. Son mecanismos de protección profesional. Quiere plantilla adaptada a su idea. Quiere autoridad interna. Quiere estabilidad institucional. Básicamente está diciendo algo muy sencillo. Si vuelvo, quiere herramientas reales para ganar. Y ahora la pelota está en el tejado de Florentino. Porque el presidente también entiende algo importante. Encontrar entrenadores capaces de soportar el Real Madrid no es fácil. Muy pocos resisten realmente la presión estructural del club. Algunos fracasan tácticamente. Otros colapsan emocionalmente. Otros simplemente se desgastan hasta quedar vacíos. Zidane no solo resistió. Ganó. Eso le convierte en una figura excepcional dentro de la historia madridista.
Y dale al botón de suscribirte, porque esta historia todavía puede dar un giro enorme en cualquier momento. Y cuando Madrid empieza a moverse en silencio, normalmente es porque algo grande se está cocinando. Lo más fascinante de todo esto es que el posible regreso de Zidane no habla solo de fútbol. Habla de poder, confianza y legado. Habla de cómo los grandes clubes intentan reconstruirse constantemente sin perder identidad. Y habla también de un entrenador que entendió algo esencial. En el Real Madrid no basta con saber entrenar. Hay que saber sobrevivir. Zidane aprendió eso desde dentro, como jugador y como técnico. Conoció la gloria absoluta y también el desgaste invisible que produce vivir bajo presión permanente. Por eso negocia desde otra posición, desde la experiencia, desde la autoridad, desde la tranquilidad de quien puede decir sí o no sin desesperación. Y esa tranquilidad, paradójicamente, es lo que le hace todavía más poderoso. Mientras tanto, el madridismo seguirá pendiente de cualquier gesto, cualquier rumor y cualquier movimiento alrededor de Valdebebas. Porque hay nombres que nunca desaparecen del todo. Y Zidane es uno de ellos. Puede que vuelva, puede que no. Pero el simple hecho de que su regreso siga pareciendo lógico tantos años después ya dice muchísimo sobre su impacto en el club. Porque algunos entrenadores pasan por el Madrid, y otros se convierten en parte del propio escudo.